Muy buenas, soy Alexis Palazón, hago yo. Soy entrenador y quiero compartir con vosotros mis conocimientos, experiencias y aprendizajes sobre ciertos temas que iré tratando en diferentes capítulos diferentes, por valga la redundancia. Y en este caso quiero hablar sobre la valoración. No solo el valorarse uno mismo, por supuesto, sino la valoración que se debería hacer al principio de cualquier programa de entrenamiento que se vaya a pautar. ¿Por qué no hacerlo? No tiene sentido, y es que no voy a ponerme a explicar esto, sino voy a explicar el por qué hacerlo para que lo otro se conteste solo. Y es que uno de los principios fundamentales del entrenamiento que te enseñan nada más empezar cualquier curso, grado superior o grado universitario, es el principio de individualización. Con esto, lo que queremos buscar es ajustar la intervención a las necesidades de la persona a la que va dirigida. ¿Por qué? Y lo explico con un videojuego, ¿vale? No es lo mismo que una persona de nivel 5 haga una misión de nivel 30, por ejemplo. No tendría sentido. Se frustraría, moriría en la misión del videojuego que estemos jugando, no recibiría las recompensas de haber intentado esa misión y recibiría todas las pérdidas, que pueden ir desde daño físico, la frustración o pérdida de voluntad hacia la tarea y el sentir que eso no es para él, que es una de las peores cosas que pueden pasar. Haber tenido una experiencia de entrenamiento poco fructuosa y acabar pensando que no era para ti. El entrenamiento y el movimiento es para todos, es indiscutible y tienes que buscar en el entrenamiento esa forma de capacitar a tu cuerpo de lo que necesita, que es moverse y fluir con el entorno. Por tanto, la valoración funcional, la valoración física, la valoración de entrevista, de contexto, es esencial. Hay que separar la valoración física de lo que es la entrevista o valoración contextual. La valoración física tiene en cuenta las limitaciones físicas, tanto puntos débiles como fortalezas físicas de la persona. También tiene en cuenta el historial de lesiones, molestias y dolores actuales y cómo se desenvuelve mejor la persona, ver esas tendencias en diferentes baterías, por la ejecución de diferentes baterías de test, que a nosotros los entrenadores nos dan información sobre cómo se mueve la persona, dónde puede faltar movilidad, coordinación y esa capacidad para moverse. A partir de ahí podemos dar explicación a ciertos puntos como ¿por qué se me da mejor hacer una sentadilla que un peso muerto? Por ejemplo, ¿por qué me duele cuando me agacho, cuando giro, cuando hago este movimiento de halterofilia, cuando hago este ejercicio de dominadas? ¿Por qué me duele el hombro? ¿Por qué me duele la lumbar? Etcétera. Podemos entender mejor porque no vamos al hombro o no vamos a la lumbar, a la columna lumbar cuando se nos comunica esto, sino que valoramos el sistema entero. El sistema musculoesquelético, el sistema nervioso, y a partir de ahí vemos, oye, pues a esta persona le falta esto y esto que debería de ser normal tenerlo porque es un rango de movimiento fisiológico mínimo que en cualquier manual que podamos abrir está. Entonces, si te falta esto y por mi conocimiento, por mi experiencia, sé que la falta de esto está relacionado con esto y con esto, porque sé que la cadera, la rodilla, el tobillo tienen relación, puedo explicarte para que tú entiendas por qué estás teniendo limitaciones o dolores, molestias en ciertas cosas, si es que ese dolor viene a nivel mecánico, a nivel de estrés físico. Tú poder entenderlo, aprender a entender mejor tu cuerpo, aprender qué tipo de orientación debería tomar tu entrenamiento y mejorar tu relación con el entrenamiento, reducir tu frustración
y obvio tener mejoras mayores. Entonces, la valoración física es esencial tanto en cuanto nos ayuda a establecer el punto de partida de las intervenciones de ejercicios, selección de ejercicios y dosis que vayamos a hacer. Sobre todo, selección de ejercicios, porque podemos afinar más en cuanto a lo que la persona necesita. Y es que es importante que en el entrenamiento se entienda que la persona necesita unas cosas de base, ¿no? No es como, ok, yo quiero entrenar para una maratón, pues entonces solo voy a correr o voy a hacer ejercicios específicos de carrera. No, al contrario, primero va la valoración porque eso nos da pie a entender qué es débil en la persona. Tú no puedes hacer ejercicios específicos de carrera, cuando, por ejemplo, tu tobillo no tiene movilidad suficiente para pronar y supinar, lo cual es absolutamente esencial en esta. Por lo tanto, tendrás que elegir algunos ejercicios específicos o analíticos que mejoren esta capacidad de tu pie-tobillo y a partir de ahí acoplarlos, por ejemplo, con la rodilla, con la cadera, en movimientos más isométricos o con movilidades no tan rápidas y luego ir más allá, ir a hacer tareas que exijan esa coordinación de la carrera, si es que eso es lo que te interesa, para aproximarte al máximo a esas demandas. Aunque de eso podríamos hablar en otro episodio, sobre por qué no se debería hacer el entrenamiento tan específico si ya entrenas un deporte. Pero bueno, eso para otro día. Vale, entonces, retomamos. La valoración física es esencial por todo lo comentado, porque nos ayuda a entender esa parte de que la persona, como ser humano, tiene unos déficits normales y naturales según cada tendencia que tenga cada persona, pero no normales o no deberían ser perpetuados en el tiempo, porque el cuerpo va a necesitar de esos accesos de movilidad, de coordinación para funcionar, y sobre todo si queremos hacer un deporte o queremos mejorar en el propio entrenamiento de fuerza, o de CrossFit, o de halterofilia, lo que sea. Entonces buscaremos la mejora de esas capacidades básicas, de articulaciones, de coordinación, etcétera, para luego meternos en lo que necesita la persona como objetivos. Por ejemplo, ahora que sé que mi cadera no tiene suficiente rotación interna y mi tobillo no prona bien, lo primero que voy a hacer, porque tu objetivo es mejorar tu snatch, por ejemplo, o tu cargada, lo que sea, un peso muerto, cualquier ejercicio de fuerza, y sé que esos movimientos son realmente importantes para ese ejercicio, voy a restaurar eso mientras te pongo alguna variante que te permita hacer el movimiento de manera, variantes que te permitan hacer el movimiento, mejoramos el patrón de esa bisagra, de ese snatch, pero no tenemos que hacerlo al completo porque sé que no me lo vas a hacer correctamente, porque el reparto de cargas va a ser asimétrico, vas a tener movilidad limitada o rango de movimiento limitado en ese ejercicio. Entonces, y a lo mejor esas demandas de velocidad y carga no están adecuadas a tus capacidades de ahora. Y es que además, cuando ganes movilidad, cuando ganes ese acople entre diferentes articulaciones, esa coordinación, vas a sentirte mucho mejor y tendremos que hacer un proceso de adaptación a ese nuevo rango. Obviamente, si ganas un rango nuevo, volverte loco y hacer ejercicios a lo bestia tampoco va a ser lo ideal. Una vez ganas el rango y tienes en paralelo ese proceso de adaptación a ese rango, vas a ir a por esa mejora del snatch, por ejemplo. Entonces tenemos el objetivo o la valoración física que nos da los objetivos de necesidad de la persona y luego vamos a por esa parte de objetivos de la persona, esa parte contextual, donde tú quieres entender quién tienes delante, por lo que ha pasado, qué es lo que le gusta, qué es a lo que aspira y qué condicionantes de estilo de vida, trabajo, tareas físicas o no físicas, bagaje de entrenamiento anterior, historial de lesiones, etcétera, tiene esa persona. Por eso también es importante. Por eso, reitero, o no sé si lo he dicho ya, pero reitero, en todo caso, si vas a un centro de entrenamiento o a un entrenador y no te hace esta valoración física y esta valoración contextual, no va a poder mandarte un entrenamiento, un programa correcto. Y volvemos al ejemplo anterior. Ese entrenador te puede estar mandando un programa de nivel 20 cuando tú eres nivel 5. Entonces van a haber todas las consecuencias que hemos hablado anteriormente, de frustración, de no logro, de posibles estrés físico que te hagan empeorar en vez de mejorar, etcétera, etcétera.
Y es que está claro que si lo hacemos las cosas lo suficientemente simples, quizá todo el mundo mejore. Pero si tienes la oportunidad de, por ejemplo, otro ejemplo que me gusta poner, si tienes la oportunidad de ganar 3.000 euros al mes, pero tú decides voluntariamente por tus acciones ganar 800, pues permíteme que te diga que no es muy inteligente. Por tanto, si esa probabilidad de ganar 3.000 euros al mes se puede lograr con una correcta valoración que te diga desde dónde tienes que partir y hacia dónde tienes que ir, con los pasos más claros, y es que no cuesta tanto simplemente acudir a una persona que lo sepa hacer, te vas a ahorrar tiempo, vas a ganar motivación porque vas a tener más logros, y aunque no tengas esa motivación vas a saber el camino que estás tomando, no vas a ir perdido. Vas a entender mejor tu cuerpo, las fases de entrenamiento por las que tienes que pasar, etc. Entonces, en esa valoración contextual vamos a tener en cuenta el bagaje de la persona, el bagaje que tiene la persona en el entrenamiento. Pero el bagaje útil de verdad. No es lo mismo que una persona lleve 10 años entrenando a que su entrenamiento haya sido realmente productivo. Y es que una persona que lleve 10 años entrenando debería de ser capaz de hacer proezas bastante interesantes. Si tú llevas 10 años entrenando o haciendo un deporte y no tienes capacidades básicas de fuerza, como por ejemplo hacer dominadas, es que si llevas 10 años entrenando deberías de poder hacer muchas dominadas o haber progresado hacia dominadas a una mano, etcétera, etcétera. Siempre y cuando esos ejercicios básicos formaran parte de tu esquema. Si, por el contrario, ese tiempo ha sido improductivo, ha variado, has tenido bajones, subidas, en las que no has entendido la naturaleza del entrenamiento y las que has ido variando, o también has ido lesionándote debido a una mala praxis y eso te ha hecho tener mucho tiempo improductivo, toca reflexionar sobre que tu nivel no es tan alto como el que tus años de práctica reflejan. Porque tenemos que ceñirnos a la práctica útil y al estado en el que estás ahora. Sí. Quiero saber cuántos años llevas entrenando y también cuántos de esos años crees que han sido productivos. De esa manera conoceré mejor tu recorrido y así podré ayudarte aún más para saber si tienes tendencia a tener altibajos, a abandonar o a cambiar las cosas cuando no deberían de ser cambiadas porque no hace falta, a tener neuras con el entrenamiento en cuanto a selección de ejercicios, a que cuando algo no funciona, en vez de modificarlo ligeramente, cambias totalmente el esquema, etcétera, etcétera, etcétera. Eso como primer factor. Luego, tus prácticas deportivas frecuentes o las que has practicado durante los años o las que se mantienen en el tiempo a día de hoy. Y también los años de experiencia en esas prácticas y si has tenido algún problema a nivel de lesión durante esas prácticas, cómo ha sido, en qué tipo de, pues la situación, el movimiento, el mecanismo lesional, etcétera, etcétera. Luego también habrá otra cuestión sobre historial de lesiones e intentar ordenarlos aquellos que han sucedido, sobre todo en cuanto a gravedad, pues esguinces, etcétera. Si es muy recurrente también hay que tenerlo en cuenta, porque aunque a día de hoy, ojo, aunque tengas un esguince hace 7 años, pero tuviste ese año 3 esguinces en el mismo sitio, o durante años tuviste muchos esguinces en el mismo sitio, y ahora ya no se dan, digamos que no tienes que quitarle importancia, no tienes que focalizarte demasiado en ello, pero tener en cuenta eso es importante, porque luego en la valoración seguramente yo vea cosas, vea cómo ese tobillo tiene menos capacidad de supinar o de pronar porque tienes un reflejo o una huella neurológica que te impide movilizar bien ese tobillo. Entonces has estado mucho tiempo cargando una pierna más que otra y eso te puede haber causado otras cosas. Dentro de esa valoración contextual, y seguimos, tenemos esa experiencia, ese historial de deporte, ese historial de lesiones, y tenemos un poco que nos cuentes, que me cuentes qué has hecho durante estos últimos años o meses de entrenamiento. A partir de ahí, se puede hilar o, digamos, transicionar desde lo que tú has hecho hasta lo que queremos hacer.
¿Por qué? Porque lo normal sería respetar un poco el esquema que tú has estado realizando para no volvernos locos. Te digo esto porque tampoco es bueno, aunque tú tengas mucha motivación por cambiar tu esquema de entrenamiento y mejorar, que se cambie bruscamente, ya que eso no va a tener, no tiene por qué ser mejor, ¿vale? Entonces, tener un registro de tu esquema de entrenamiento es interesante para el entrenador que te vaya a ayudar a reestructurar eso. Vale, eso por un lado. Ahora, ¿qué más preguntas contextuales podemos hacer? Bueno, pues no todo es entrenamiento y tenemos que hablar sobre puntos psicológicos que pueden ser interesantes. Mira, ¿qué te consideras que te hace mejorar? ¿Qué te consideras que te ha hecho estancar durante este tiempo? Porque tendencias psicológicas también tenemos, al igual que tendencias físicas. Y si tú, a nivel personal, tiendes a abandonar, a cambiar las cosas, o por el contrario, tiendes a seguir haciendo lo mismo aunque no esté funcionando, también es interesante saberlo. Saber también cada cuánto cambiabas programaciones, si es que eran reguladas o si eran pues, clases dirigidas o CrossFit, etc. Todo eso da información sobre tus tendencias en el deporte o en el ejercicio a que te venga mejor variar o no variar. O hasta qué punto tú puedes estar haciendo algo y mejorar o estancarte. Eso a nivel psicológico es interesante. También a nivel psicológico un poco más profundo de, oye, vamos a ir más allá. ¿Qué te hace querer tener este cambio? ¿Por qué quieres mejorar en estos aspectos? Y qué dificultades o qué creencias limitantes crees que tienes. Porque todo eso es contexto que nos va a ayudar luego en cualquier crisis, y es que seguro que va a haber crisis, poder manejarla de la mejor manera posible. Seguimos. Hemos hablado del historial de deporte, del historial de lesiones, de las tendencias físicas por la evaluación física y a nivel psicológico. También hablamos o valoramos un poco la nutrición. Yo soy entrenador, pero obviamente tengo fundamentos, aprendizaje sobre la nutrición, pero también porque el cuerpo es un todo y yo he practicado en mí diferentes mejoras de la nutrición que me han venido genial. Entonces tengo que saber si estás con alguien pautándote un plan alimenticio, que sería tremendamente bueno, o si estás haciendo las cosas de X manera. Si tienes cierto conocimiento sobre cosas básicas, sobre, reparto de macronutrientes, comidas, procesados, nutrientes, qué comes, qué no comes, qué te gusta, qué no te gusta, si tienes alguna posibilidad de tener alguna herencia genética de enfermedades, pues infartos, presión arterial, etc. Todo eso es importante, no porque yo me vaya a encargar de ello, sino porque me va a ayudar a hacer un análisis de si te tengo que derivar también a nivel nutricional en alguien que sepa, o por el contrario, soy capaz de darte ciertas pautas que te puedan ayudar a ir trabajando y mejorando esa parte. Como veréis, esta valoración inicial no es poca cosa. Y es que obviamente, si vas a hacer un cambio en tu vida y vas a comprometerte con esa mejora física, espiritual, psicológica y en todos los aspectos de aprendizaje también, no tienes que ir a lo superficial, sino que tienes que irte ya a aprender de ti y aprender de lo que tienes que hacer y lo que te vendría mejor. Teniendo en cuenta que nosotros como entrenadores somos, por decirlo así, maestros. Aunque yo sea joven, me gusta pensar que la gente confía en mí y también confía como para comentarme cuando algo le preocupa, le confunde, y yo, como persona que quizá conoce más sobre todo ese mundo, poder orientarles. Para mí eso es ser un poco maestro. A partir de ahí, entender esta importancia de la valoración, tanto física como contextual, creo que te va a brindar un filtro para buscar a un buen entrenador o a un buen centro deportivo o estudio o lo que sea. Siempre y cuando
te hagan este tipo de valoraciones, vas a estar mucho más seguro de que vas a estar en buenas manos. Me alegro mucho de que hayas llegado hasta aquí, de que me hayas escuchado. Espero que te sea útil, que te haga entender la importancia que tenemos o la importancia de lo que hacemos y que nos tomamos muy en serio tus objetivos, tu mejora y tu salud. Hasta otra y un abrazo.